La mansión en la Ciudad de México arde en silencio, mientras las llamas devoran recuerdos, premios y momentos de gloria que una vez hicieron de Elsa Aguirre la estrella más brillante del cine. En el interior, un hombre observa con frialdad cómo el pasado de su esposa se desvanece entre el fuego, sin compasión. Afuera, en las calles de México, la gente sigue recordando a la diosa del cine, pero dentro de esa casa, Elsa comienza a desvanecerse de manera silenciosa. Una mujer que una vez fue sinónimo de belleza perfecta, de poder y deseo, ahora ve cómo su nombre se consume, junto con los recuerdos de un tiempo donde la fama era suya, y su imagen dominaba las marquesinas. Pero nadie sabe lo que ocurre entre las paredes de su hogar. Nadie ve las puertas cerradas, las llamadas no contestadas, las visitas prohibidas. Nadie ve el miedo que crece en ella, ni los susurros de control que la atan a una vida que ya no la pertenece. En las revistas, Elsa sigue siendo la estrella que todos desean. La mujer que apareció junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, la musa que parecía tenerlo todo, fama, dinero, admiración. Pero, dentro de ella, la realidad era muy diferente. Lo que nadie sabe es que tras la sonrisa perfecta, en la vida privada de Elsa Aguirre se esconde una historia de sufrimiento y control, de golpes invisibles y humillaciones silenciosas. El mundo la adoraba, pero ella vivía atrapada en una jaula de oro. Durante años, las cámaras la adoraron, pero en las noches solitarias, cuando las luces se apagaban, Elsa no era más que una mujer rota, atrapada en un matrimonio sin amor, pero lleno de manipulaciones. Un marido que no necesitaba destruirla públicamente, porque había aprendido a hacerlo en privado, donde sus heridas no podían ser vistas. Elsa, la diosa del cine, la mujer que inspiraba sueños y deseos, era en su hogar una sombra de sí misma. Cuando los flashes se apagaban y la cámara ya no la observaba, era cuando las verdaderas batallas comenzaban. Entre las paredes de su casa, el infierno era palpable, un infierno que no dejaba cicatrices visibles, pero que poco a poco fue desgastando su alma. Elsa no sabía cómo salir, cómo gritar, porque el mundo fuera no veía lo que pasaba dentro. Todos la veían como la estrella, como la musa eterna, pero en su corazón, Elsa llevaba un dolor callado, una lucha constante por sobrevivir. Ese día, en 1951, mientras las llamas consumen su vida pública, Elsa Aguirre comienza a desaparecer lentamente. Nadie entiende por qué lo hace, por qué renuncia a todo lo que la hizo famosa, a todo lo que alguna vez la definió como una de las mujeres más admiradas de México. La respuesta no está en las llamas, ni en las fotos que se queman. Está en la vida que ella eligió vivir en silencio, en las sombras de su propia existencia. Elsa había sido una diosa, pero ese estatus de gloria fue el inicio de su condena. Y ahora, mientras el fuego se apaga, ella se pregunta, ¿quién es realmente, cuando ya no queda nada de lo que el mundo alguna vez la definió? Mientras las llamas se apagaban y los recuerdos desaparecían en un mar de cenizas, Elsa Aguirre se encontraba atrapada entre el reflejo de una diosa y la mujer rota que existía detrás de la fachada. La diosa del cine, como la apodaban, ya no podía esconder el peso de una vida marcada por el miedo y el control. Mientras México la adoraba en las pantallas, en su hogar se vivía una realidad muy diferente, una realidad oculta por los flashes y los trajes de gala, donde la estrella sufría en silencio. En las décadas de los años 50 y 60, Elsa era un ícono del cine mexicano, la musa que acompañaba a los grandes de la época, la mujer perfecta que adornaba las portadas de las revistas. La imagen de Elsa Aguirre era sinónimo de elegancia, belleza y éxito. Las cámaras la adoraban, los productores la buscaban, y el público la amaba. Su rostro iluminaba los cines, su nombre se convertía en sinónimo de deseo, de poder y de fama. Pero detrás de esa imagen perfecta, había una Elsa completamente diferente, una mujer perdida en un matrimonio que la desbordaba, atrapada en un amor que no era tal, sino una prisión. Elsa había sido moldeada desde pequeña para ser perfecta, para ser la figura ideal que todos desearan, pero nunca le enseñaron a protegerse de quienes solo querían aprovecharse de su luz. Su madre, al igual que los productores que la llevaron al estrellato, le enseñó que su belleza era su boleto hacia el éxito, pero nunca le mostró lo que realmente necesitaba para ser feliz, su propia voz, su propia independencia. En lugar de una infancia libre, Elsa creció bajo la estricta vigilancia de una madre controladora que la moldeaba a su voluntad. No podía enamorarse, no podía salir sola, no podía ser más que la imagen de la perfección que su madre y la sociedad exigían. La fama le llegó rápidamente, pero lo hizo a costa de su libertad.
A los 14 años, Elsa ganó un concurso de belleza que la impulsó al mundo del cine, un mundo de adultos al que no estaba preparada para ingresar. A pesar de ser una adolescente tímida y religiosa, su rostro perfecto y su belleza imponente la convirtieron en una estrella en ascenso. Las películas que protagonizó junto a Pedro Infante y Jorge Negrete la colocaron en la cima del cine mexicano, pero esa gloria profesional la fue separando cada vez más de su verdadero yo. Elsa comenzó a vivir una vida de apariencias, de sonrisas forzadas, de una fama que la mantenía cautiva. En medio de esta vorágine de fama, Elsa comenzaba a sentirse vacía. La sonrisa que daba ante las cámaras se desvanecía en su hogar, donde la violencia emocional comenzaba a filtrarse lentamente. El hombre que se convirtió en su esposo, Armando Rodríguez Morado, llegó a su vida no como un fanático de su belleza, sino como un intelectual que parecía comprenderla, pero con un propósito mucho más oscuro: controlarla. No llegó con flores ni con promesas grandiosas. Su amor era suave, pero escondía un control cada vez más absoluto. Elsa, desesperada por encontrar algo real en un mundo que le ofrecía solo máscaras, cayó en la trampa, creyendo que finalmente había encontrado a alguien que la vería más allá de su belleza, alguien que la protegería del circo que era su vida pública. Sin embargo, pronto Elsa descubrió que la protección de Armando no era más que una forma de aislamiento. A medida que pasaba el tiempo, su vida se fue encerrando cada vez más en cuatro paredes, mientras él tomaba control de cada aspecto de su existencia. Ya no podía recibir visitas sin su permiso, sus amigos comenzaron a desaparecer de su vida, y lo que antes era un amor cálido se transformó en una red que la mantenía atrapada. Elsa, que había sido admirada por millones, comenzó a sentirse pequeña, vulnerable, y comenzó a dudar de sí misma. Su fama ya no la protegía, su belleza ya no era suficiente para salvarla del hombre que decía amarla pero que, en realidad, solo la estaba destruyendo desde dentro. Las revistas seguían coronándola como la diosa del cine mexicano, pero en su vida privada, Elsa vivía aterrada, rodeada de puertas cerradas, de amenazas sutiles, de un control que no la dejaba respirar. Mientras ella brillaba en las pantallas, el mundo real de Elsa era una pesadilla de la que no podía escapar. A través de las lentes de la cámara, el público veía a una mujer feliz, pero tras el telón, Elsa lloraba en silencio, atrapada en un ciclo de abuso emocional del cual no podía liberarse. A pesar de todo esto, Elsa seguía siendo la imagen de la perfección. El cine de oro mexicano la consagró como una de las figuras más adoradas del país, pero nadie sabía la verdad. Nadie veía la angustia en sus ojos, el agotamiento en su rostro, el miedo que la consumía. Mientras el público aplaudía, Elsa se sentía cada vez más pequeña, más impotente. No podía escapar, no podía pedir ayuda, y no podía mostrar la verdad que se escondía tras su sonrisa perfecta. En este mundo de perfección y luces brillantes, Elsa comenzó a desaparecer lentamente. Nadie entendió su dolor, su sufrimiento. La diosa del cine comenzó a desvanecerse en la sombra de una vida que ya no podía controlar. Elsa, la estrella que una vez brilló en las pantallas, ahora vivía atrapada en un matrimonio que le robaba todo, incluso su identidad. La mujer que fue adorada por todos, ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. A medida que los días se convertían en años, Elsa Aguirre empezó a sentir el peso de un destino que no había elegido. Las cámaras, las revistas, las luces brillantes del cine de oro mexicano ya no podían ocultar lo que sucedía en su interior. Su vida se había transformado en una lucha constante por encontrar algo auténtico en un mar de falsedades, y a pesar de ser una de las mujeres más bellas y admiradas del país, Elsa ya no podía esconder el sufrimiento que la consumía. Cada día se volvía más difícil distinguir entre la mujer que era frente a las cámaras y la que se encontraba detrás de esas luces. El matrimonio con Armando Rodríguez Morado, en un principio, parecía una promesa de protección, de un amor que la sacaría de la vorágine del cine y la fama. Pero pronto, Elsa se dio cuenta de que este amor era en realidad una cárcel disfrazada. Armando no solo controlaba su tiempo, sino también su mente, su cuerpo y sus emociones. Lo que comenzó como una seducción intelectual se convirtió rápidamente en una manipulación emocional sin fin. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa de Elsa estaba cuidadosamente vigilada, y pronto la estrella del cine se vio atrapada en una red de dependencia emocional. Los primeros signos de la trampa fueron sutiles, casi imperceptibles. Armando, un hombre aparentemente intelectual, comenzó a aconsejarle sobre su carrera, sobre sus amistades y sobre sus decisiones personales.
Le decía que los demás la querían solo por su belleza, por su fama, pero que él la quería por lo que ella realmente era. Elsa, ansiosa por encontrar algo real, aceptó esas palabras como una verdad. Pero lo que al principio parecía una relación protectora, comenzó a convertirse en un control cada vez más asfixiante. Elsa ya no podía hacer nada sin la aprobación de su marido. Las amistades que había cultivado a lo largo de los años fueron desapareciendo lentamente de su vida. Ya no podía tomar decisiones por sí misma sin que Armando las evaluara primero. La mujer que una vez brilló con su independencia en la pantalla, ahora vivía bajo la sombra de alguien que no la veía como un igual, sino como una propiedad. Los momentos de lucidez eran cada vez más breves, y Elsa comenzó a sentir que su vida ya no le pertenecía. La presión para mantener su imagen de diosa del cine mexicano se hacía más intensa, y dentro de ella, la mujer estaba empezando a desaparecer. Armando la vigilaba, la controlaba y le enseñaba, paso a paso, a conformarse con una vida que no había elegido. Elsa, por su parte, comenzó a vivir en una constante contradicción. Fuera de casa, seguía siendo la estrella del cine, la mujer deseada, admirada y adorada por todos. Pero, dentro de su hogar, era una prisionera, una sombra de sí misma. La mujer que había tenido el mundo a sus pies, ahora se encontraba atrapada en un ciclo de aislamiento, de miedo y de humillaciones que no podía compartir con nadie. En el cine, Elsa Aguirre seguía siendo la musa de todos los grandes, pero dentro de su casa, la estrella ya no existía. La fama que una vez había sido su mayor tesoro, ahora se le volvía un lastre. Ya no le importaba estar en la portada de las revistas ni ser el rostro que todos querían ver en la pantalla grande. Lo único que le quedaba era el temor constante de lo que vendría a continuación, el miedo de que algo peor ocurriera si no cumplía con las expectativas de su marido. La verdad es que Elsa ya no vivía para sí misma, sino para satisfacer las exigencias de un hombre que había logrado destruir todo lo que la hacía ser quien era. La violencia emocional que Elsa sufría no dejaba huellas físicas, pero las cicatrices en su alma eran profundas. Las humillaciones diarias, las críticas constantes, la sensación de ser invisible para el mundo real, pero siempre visible para los ojos críticos de su marido, hicieron que Elsa comenzara a perderse en un mar de inseguridades. A pesar de su fama, de su talento y de su belleza, Elsa se sentía más sola que nunca. El amor que había creído encontrar en Armando era solo una fachada, y detrás de esa fachada se encontraba una mujer rota, sin fuerzas para seguir adelante, pero sin un camino claro para escapar. El control sobre su vida llegó a tal punto que Elsa no solo perdió su independencia emocional, sino que también perdió su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo. Las decisiones sobre su carrera, sobre sus amistades, sobre su futuro, eran tomadas por Armando, y ella comenzó a sentirse como una marioneta, con los hilos firmemente atados. Elsa, la mujer que había sido un símbolo de libertad y de independencia, ahora estaba atrapada en una red que ella misma no sabía cómo había tejido. Mientras el mundo seguía viéndola como una diosa, Elsa se sumergía cada vez más en un océano de desesperación y aislamiento. El matrimonio con Armando no solo la había alejado de sus amigos, sino también de sí misma. La Elsa que una vez soñó con ser algo más que una imagen perfecta, ahora era una mujer sumisa, atrapada en una mentira que la consumía lentamente. La mujer que había brillado en la pantalla, ahora se encontraba en un rincón oscuro de su propia vida, luchando por encontrar un respiro, por encontrar algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Pero, en su mente, ya no quedaba espacio para la esperanza. La Elsa del cine ya no existía, y lo único que quedaba era la sombra de lo que había sido. En este mar de desesperación, Elsa empezó a preguntarse si alguna vez podría encontrar una salida. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a la verdad, su vida no podía seguir así. Pero, al mismo tiempo, temía el costo de liberarse de esa jaula dorada en la que vivía. Cada día que pasaba se sentía más perdida, más incapaz de luchar por su propia felicidad. Elsa Aguirre, la estrella del cine mexicano, estaba atrapada en un infierno personal del que no sabía cómo escapar. La historia de Elsa Aguirre no puede entenderse sin regresar a sus orígenes, a ese México polvoriento de principios del siglo XX, un país que aún luchaba por salir de las heridas de una revolución y que, al mismo tiempo, daba forma a las bases de una cultura profundamente marcada por la jerarquía. La moral tradicional y las expectativas impuestas, especialmente a las mujeres. Elsa, nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua,
creció en una familia donde las dificultades económicas marcaron cada paso, y la lucha por sobrevivir ocupaba cada rincón de su existencia. Desde niña, la vida le enseñó que la belleza y la obediencia eran las únicas cartas de presentación para un futuro mejor, pero nadie le advirtió que esas cartas también podrían ser las que la encarcelaran. Su madre, convencida de que la belleza de Elsa era su única vía de escape, la trató con una rigurosidad que podría parecer exagerada si no se comprendiera el contexto. En un México donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas, la madre de Elsa intentó convertir a su hija en lo que ella misma nunca pudo ser, alguien que se pudiera escapar de la pobreza y la oscuridad mediante su imagen. Elsa, tímida y profundamente religiosa, se vio inmersa en una educación de sumisión, una enseñanza donde la apariencia lo era todo y donde no había espacio para la rebeldía ni para el cuestionamiento. A los 14 años, Elsa ganó un concurso de belleza ligado a un estudio de cine, y fue allí cuando su vida comenzó a cambiar para siempre. La historia, contada por todos como un cuento de hadas, en realidad escondía una verdad mucho más inquietante. La joven Elsa, casi una niña, entró en un mundo que no estaba preparado para recibirla. El cine, ese mundo lleno de luces y cámaras, la atrapó en su propia historia, en una historia que ya no podría controlar. Cada película, cada escena en la que participaba, iba moldeando su vida de manera irreversible, pero no de la forma que ella había imaginado. En la pantalla, Elsa era adorada, pero fuera de ella, se encontraba atrapada entre las paredes de una casa que no ofrecía amor, solo control. El cine de oro mexicano la convirtió en un símbolo, en una musa deseada por todos, pero detrás de su imagen perfecta había una joven insegura, vulnerable, que luchaba por entender su lugar en un mundo que la usaba como un objeto de deseo. La fama que tanto soñó tener llegó demasiado rápido, sin que tuviera el tiempo de entender su verdadero costo. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía la presión por mantener una imagen impecable. Los productores la adoraban, las revistas la coronaban como una de las mujeres más hermosas de su época, pero nadie se detenía a preguntarse qué estaba pasando realmente en su vida. Elsa no tenía la oportunidad de ser más que una imagen, más que una cara bonita, más que un ícono de una época dorada que, por dentro, ya la estaba desgarrando. A medida que su carrera se consolidaba, Elsa comenzó a sentir el peso de su propia imagen. La gente la veía como un símbolo, pero ella se sentía cada vez más como una marioneta, controlada por los hilos invisibles de la fama y la expectativa. No podía salir sin ser reconocida, no podía expresar una opinión sin ser juzgada, no podía ser más que la imagen perfecta que todos querían ver. La sociedad, el cine y su madre la habían preparado para ser la mujer ideal, la musa, la diosa, pero nadie la preparó para ser una persona completa. Con deseos, miedos y opiniones propias. Elsa estaba atrapada en su propia belleza, en una burbuja de la que no podía escapar. Fue en este contexto, cuando la fama la había colocado en la cima del cine mexicano, que apareció Armando Rodríguez Morado, un hombre que parecía ofrecerle lo que tanto anhelaba, protección. Pero lo que al principio parecía ser un refugio, pronto se convirtió en una nueva prisión. Armando no la veía como una mujer con voz propia, sino como una figura que debía ser moldeada a su gusto. Al principio, Elsa pensó que había encontrado en él un protector, alguien que la ayudaría a escapar de la presión de la fama y de la mirada pública. Pero pronto descubrió que ese cuidado solo escondía el deseo de controlarla por completo. El control de Armando sobre Elsa comenzó de manera sutil. Primero fueron pequeños gestos, como decidir con quién podía hablar y con quién no, o qué amistades debía mantener y cuáles debía cortar. Elsa, acostumbrada a obedecer, aceptó este control sin cuestionarlo. En su mente, Armando estaba protegiéndola, guiándola, pero lo que no veía era que estaba siendo aislada del mundo. El amor que Armando decía profesarle no era amor, sino una manipulación silenciosa, una estrategia para hacerla depender de él. Elsa, al igual que muchas mujeres de su época, no tenía las herramientas para reconocer que lo que estaba viviendo no era una relación sana. Había sido enseñada a ser sumisa, a callar, a no cuestionar. A medida que pasaba el tiempo, Elsa fue perdiendo contacto con sus propios deseos. Su carrera, que antes era su pasión, se convirtió en una obligación. Armando comenzó a controlar incluso las ofertas de trabajo, eligiendo qué papeles podía aceptar y cuáles debía rechazar. La estrella del cine mexicano ya no tenía el control de su propia vida. Se convirtió en una sombra de sí misma, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, que la humillaba, la controlaba y la aislaba.
A pesar de que fuera de casa seguía siendo la diosa, en su hogar Elsa vivía un infierno silencioso del cual no podía escapar. Elsa comenzó a dudar de sí misma. A medida que su vida personal se desmoronaba, también lo hacía su imagen pública. La fama que tanto había deseado ahora la consumía por dentro. Cada vez que salía de su casa, se sentía más como una máscara que como una persona real. Ya no sabía quién era, ni qué quería. La Elsa de la pantalla grande, la mujer deseada por todos, había desaparecido. Solo quedaba una mujer rota, atrapada en su propio dolor, en su propio miedo. La vida de Elsa Aguirre después de aquellos años de gloria y sufrimiento en el cine mexicano continuó, pero lo hizo de una forma completamente diferente. Las luces de las cámaras ya no la iluminaban, y la fama que una vez fue su mayor tesoro comenzó a desvanecerse lentamente, como una estrella fugaz que se extingue antes de llegar a su destino. La carrera que la había convertido en una diosa en la pantalla grande ahora se convertía en un lastre que arrastraba su vida a la deriva. La estrella de oro del cine mexicano ya no brillaba, y las heridas de su vida personal empezaban a dejar cicatrices profundas que marcarían su futuro. Elsa había sido parte de la élite del cine, una mujer que había conquistado las pantallas con su belleza, su carisma y su presencia. Pero, a medida que pasaban los años, el brillo de su imagen comenzó a opacarse. La industria del cine, en constante cambio, ya no la necesitaba de la misma manera. Nuevas estrellas, nuevas caras, nuevas historias reemplazaban a las viejas glorias, y Elsa, al igual que muchas otras actrices de su época, se vio desplazada. Lo que antes era un campo de oportunidades se convirtió en un terreno árido para ella, un desierto donde la fama que una vez disfrutó se convertía en un recuerdo distante. Pero lo más doloroso no fue perder su lugar en el cine, sino cómo la vida de Elsa se desmoronaba en silencio, lejos de los reflectores. La violencia emocional que había sufrido en su matrimonio con Armando Rodríguez Morado dejó cicatrices profundas, no solo en su corazón, sino también en su psique. A lo largo de los años, la manipulación constante, el aislamiento social y las humillaciones diarias habían desgastado su alma, dejándola vacía. Elsa, que había sido una mujer fuerte y decidida, comenzó a dudar de sí misma, a cuestionar su propio valor. La famosa diosa del cine ya no existía, solo quedaba una mujer que luchaba por encontrar su lugar en el mundo, pero que se sentía perdida y sin rumbo. La violencia emocional, esa que no deja marcas visibles, pero que desgasta lentamente, fue una de las causas más devastadoras de su caída. Elsa vivió años en un matrimonio donde el amor no era más que una fachada, donde la promesa de protección se transformó en control absoluto. A lo largo de esos años, la actriz se fue perdiendo a sí misma, renunciando a sus deseos, a sus sueños, a su identidad. Elsa ya no sabía quién era, ni qué quería, y esa confusión interna la llevó a vivir en un constante estado de ansiedad y miedo. La estrella que una vez deslumbró a México ya no podía reconocerse en el espejo. La vida fuera de los focos de cine también le presentó nuevos desafíos. Elsa intentó rehacer su vida, buscar nuevas oportunidades, pero el daño emocional que había sufrido no era algo que pudiera sanar fácilmente. El dolor de haber sido controlada, humillada y manipulada por su marido la acompañaba a todas partes. A pesar de que la sociedad veía a Elsa como una mujer privilegiada, hija de una leyenda, la verdad era que ella llevaba una carga emocional tan pesada que resultaba casi imposible de comprender. La violencia emocional que sufrió en su matrimonio fue mucho más dañina que cualquier golpe físico, porque el alma de Elsa fue la que quedó marcada para siempre. A lo largo de los años, Elsa pasó por una serie de episodios de depresión y ansiedad. El dolor que había estado oculto durante tanto tiempo comenzó a salir a la superficie, y con él, la necesidad de encontrar una forma de sanar, de liberarse del peso de su pasado. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la verdad es que Elsa nunca pudo escapar completamente de las heridas emocionales que había sufrido. La muerte de su hijo Hugo, producto de un trágico accidente, fue el golpe final que derrumbó todo lo que Elsa había intentado reconstruir en su vida. La tragedia de perder a su hijo no solo fue una pérdida irreparable en términos emocionales, sino también una confirmación cruel de que la violencia emocional que había experimentado durante años había dejado marcas profundas en su vida y en la de su hijo. El dolor de la muerte de Hugo, además de marcar el fin de su relación con la industria del cine, también cerró un ciclo en la vida de Elsa. A partir de ese momento, la vida de la actriz se volvió más introspectiva, más silenciosa. Elsa se retiró de la vida pública, dejando atrás las cámaras y los flashes que una vez fueron su mundo.
Pero lo que la gente no sabía es que detrás de esa retirada había un proceso de sanación lenta y dolorosa, un proceso en el que Elsa intentaba, sin éxito, encontrar la paz dentro de sí misma. Elsa ya no estaba buscando la redención, ni una segunda oportunidad en el cine. Lo que buscaba era la quietud, la paz mental, la sanación que nunca pudo encontrar en su vida pública. El mundo ya no la veía como la diosa del cine, sino como una mujer rota, una madre que había perdido a su hijo y una actriz que ya no podía regresar al cine sin sentir que cada escena, cada cámara, cada foco, la atrapaba de nuevo en el dolor de su pasado. A medida que pasaban los años, Elsa comenzó a desaparecer, no solo del cine, sino también de la memoria colectiva de un México que había aprendido a olvidarla tan rápido como la había exaltado. Lo que quedaba de Elsa Aguirre no era la diosa que todos recordaban, sino una mujer que, a pesar de haber perdido todo, siguió adelante con su vida. Aunque su nombre ya no era sinónimo de gloria, su historia permaneció intacta en la memoria de aquellos que entendieron el verdadero precio de la fama. Elsa Aguirre no volvió al cine, no buscó venganza ni justicia, pero siguió adelante, más por sobrevivir que por elección. A través del dolor, a través de la pérdida y la tragedia, Elsa Aguirre encontró una forma de seguir viviendo, aunque ya no fuera la misma mujer que una vez fue adorada por millones. Elsa Aguirre vivió una vida que parecía ser un eterno enfrentamiento entre la imagen que el mundo tenía de ella y la realidad que sufría en su interior. A lo largo de los años, su nombre seguía resonando en las memorias colectivas de México, pero la mujer detrás de ese nombre había desaparecido, y con ella, la promesa de un regreso triunfal. Elsa ya no era la diosa que una vez iluminó las pantallas del cine mexicano. La fama y la gloria le habían dado la espalda, y la mujer que había sido una estrella rutilante ahora vivía en un silencio pesado, una soledad que se había convertido en su compañera más constante. Tras el accidente que le arrebató a su hijo Hugo, Elsa vivió lo que podría considerarse el golpe final de su vida. La muerte de su hijo, a tan corta edad, no solo fue una tragedia irreparable en su vida personal, sino que significó el colapso total de su ya frágil existencia emocional. La pérdida de Hugo fue el último vestigio de un amor que había sido marcado por la violencia emocional, y fue, sin duda, el acto más devastador que jamás experimentó. La historia de Elsa Aguirre, la mujer que había sido adorada por generaciones, parecía haber llegado a su fin de una manera tan silenciosa y dolorosa que pocos comprendieron la magnitud de lo que había ocurrido. Después de la muerte de Hugo, Elsa se retiró por completo del cine, pero no fue un retiro calculado ni con un plan de reinvención. Fue un retiro impulsado por el agotamiento, por el deseo de escapar de un pasado que la había desgastado. A lo largo de los años, Elsa dejó de ser noticia, y su nombre fue lentamente olvidado por las nuevas generaciones que no conocían la historia detrás de la estrella. Las revistas ya no la mencionaban, los homenajes ya no llegaban. Para el público, Elsa Aguirre era una mujer del pasado, un mito que se desvaneció, una diosa que se apagó. Pero, mientras el mundo la había olvidado, Elsa comenzó a entender que su vida, tal como la conocía, ya no podía continuar. A pesar de haber sufrido la pérdida de todo lo que una vez fue, la actriz comenzó a aprender, en el dolor y en el silencio, a sobrevivir de una manera distinta. No había más pantallas, no había más admiración ni flashes. En su lugar, Elsa se enfrentó a la pregunta más difícil de todas: ¿quién era ella sin su fama, sin su estatus, sin su belleza? No había respuestas fáciles, ni consuelo inmediato. Lo que sí encontró fue el vacío, la soledad de una mujer que había vivido bajo el ojo público y que ahora debía encontrar su camino en el silencio. En este nuevo ciclo de su vida, Elsa comenzó a adentrarse en un proceso de sanación interno. Si antes había buscado respuestas fuera de sí misma, ahora comenzó a buscarlas dentro. Decidió alejarse de los recuerdos, de los ecos del pasado que la habían atrapado durante tantos años, y se volcó en una vida más tranquila, más introspectiva. Durante años, Elsa comenzó a dedicarse a la espiritualidad, buscando en prácticas como el yoga y la meditación una forma de encontrar la paz que tanto necesitaba. No lo hacía por moda, ni por seguir una tendencia. Lo hacía porque era lo único que le quedaba, lo único que podía ofrecerle algo de calma a un alma que había sido marcada por años de sufrimiento. Pero el proceso no fue sencillo. Elsa tenía que lidiar con los recuerdos de una vida que la había consumido. Los fantasmas del pasado seguían persiguiéndola, y aunque ella intentaba encontrar un camino hacia la serenidad, el dolor de los años anteriores seguía presente. La muerte de Hugo, el hijo que había tenido con tanta esperanza y amor,
se convirtió en una carga emocional tan pesada que Elsa no podía soltarla. Había intentado reconstruir su vida, pero el vacío que dejó la pérdida de su hijo era imposible de llenar. Las preguntas sobre su papel como madre y sobre las decisiones que había tomado en su vida la atormentaban. A pesar de su retiro y del silencio al que había sido reducida, Elsa nunca dejó de ser un símbolo para muchas mujeres que se identificaron con su sufrimiento, con su dolor. La historia de Elsa Aguirre no era solo la historia de una actriz que cayó en el olvido, sino la de una mujer que, a pesar de todo lo que perdió, logró encontrar una manera de seguir adelante. No fue un camino fácil ni lleno de triunfos. No hubo redención pública, no hubo homenajes. Lo que Elsa logró fue, en su silencio, una victoria personal. Su verdadera fortaleza no estaba en su belleza ni en la fama que una vez la adoró, sino en su capacidad de sobrevivir, de continuar viviendo a pesar de las pérdidas. La desaparición de Elsa Aguirre del mundo público no fue una caída abrupta, sino un proceso largo y doloroso de desapego, de resignación y de aceptación. La mujer que alguna vez fue sinónimo de poder y deseo ahora era una figura silenciada, no por los demás, sino por su propio deseo de vivir fuera del ojo público. En su retiro, Elsa dejó atrás la imagen de la diosa del cine, pero lo hizo para encontrar una versión más auténtica de sí misma. No era la mujer que todos recordaban, sino la mujer que, a pesar de haber sido destruida, había logrado reconstruirse a su manera. Pero su historia no terminó con la desaparición de su nombre de las portadas ni con el olvido de la industria. Elsa Aguirre, al igual que muchas mujeres de su época, dejó un legado mucho más profundo que las películas en las que participó. Su verdadero legado estaba en su capacidad de resistir, de sobrevivir, de vivir a pesar de las cicatrices que la vida le había dejado. Y aunque el mundo nunca le ofreció una última ovación, Elsa había encontrado en su silencio la verdadera libertad. Con el paso de los años, Elsa Aguirre vivió una transformación que no buscó, pero que fue inevitable. Ya no era la mujer que brilló en las pantallas del cine mexicano, ni la figura idealizada que todos admiraban. Había pasado por tanto sufrimiento, tantas pérdidas, que al final la realidad le ofreció una lección que no pudo evitar aprender. La vida no siempre se puede recuperar, no siempre se puede reparar lo que el tiempo ha roto. Y en ese proceso de aceptación, Elsa comenzó a darse cuenta de algo más profundo. No todo en la vida se puede corregir, ni tan siquiera por aquellos que intentan reconstruirse con lo que queda. El primer paso hacia esta comprensión llegó de una manera callada, cuando los recuerdos de su vida pasada se hicieron tan intensos que no pudo seguir ignorándolos. El dolor de perder a su hijo Hugo, la sensación de que algo esencial se había roto irremediablemente, le hicieron ver que la vida no se trataba de huir del dolor o de luchar por un final feliz, sino de aprender a vivir con lo que no se puede cambiar. Elsa ya no podía negarse a sí misma que, aunque había sobrevivido a los años de tormenta, el precio había sido muy alto, y que no todo podía repararse con el tiempo. En sus últimos años, la imagen pública de Elsa Aguirre ya era un vestigio del pasado, y el cine mexicano, con sus nuevas estrellas y su constante evolución, ya no la necesitaba. Había desaparecido de las portadas, de los sets de filmación, de la vida pública. Y aunque Elsa nunca se levantó para contar su historia de forma pública, nunca se dispuso a escribir un libro que revelara sus dolores o a hacer una entrevista en la que arrojara luz sobre los años de sufrimiento, en su silencio había algo que lo decía todo. Elsa había aprendido a vivir sin rencor, pero también sin venganza, sin la necesidad de hacer justicia ante el mundo que la había olvidado. Sin embargo, había algo más que no se podía borrar, la culpa. Aunque Elsa había tomado la decisión de irse, de escapar de la vida que le había sido impuesta, la sombra de lo que perdió seguía con ella. La culpa de no haber podido salvar a su hijo Hugo del dolor que él mismo vivió. La culpa de haber sido atrapada en una relación tóxica durante tantos años. La culpa de haber permitido que su vida fuera marcada por el miedo, el control y la violencia emocional. Elsa vivió con esa culpa a lo largo de los años, porque aunque había encontrado algo de paz, también sabía que la herida abierta nunca podría cerrarse por completo. En sus últimos años, Elsa intentó encontrar alguna forma de reparación, no en el cine ni en la mirada pública, sino en la introspección, en la búsqueda de una verdad que no pasara por los ojos de los demás. Comenzó a dedicarse a su vida interior, a la espiritualidad, a las prácticas que le ofrecieran calma. Pero, a pesar de todo, no podía evitar preguntarse si todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, había valido la pena.
Si la fama, la belleza y la gloria que una vez tuvo realmente habían valido los sacrificios personales que había hecho. Su hijo Hugo, quien murió joven, dejó en Elsa una marca imborrable. La relación con él, los años de miedo, los años de dolor que había compartido con su hijo, fueron una carga que nunca pudo quitarse. Elsa había intentado protegerlo de un mundo que ella misma había sufrido, pero al final, ni ella ni Hugo pudieron escapar de los fantasmas del pasado. El sufrimiento que vivió Hugo como niño creció con él, convirtiéndose en una herencia dolorosa que Elsa no pudo evitar. La muerte de Hugo, la persona que más amaba en el mundo, fue la última herida que Elsa nunca pudo sanar. En su último acto de valentía, Elsa Aguirre se alejó de la vida pública para siempre, eligiendo una vida tranquila, lejos de la fama, de los aplausos, y de las cámaras que habían sido parte de su vida. Aunque había sobrevivido a tantos golpes, el precio de esa supervivencia fue una vida silenciosa, una vida que ya no tenía el brillo de la juventud ni el lustre de la estrella. Elsa ya no era la diosa que había sido. Era simplemente una mujer que, a pesar de todo lo perdido, seguía viviendo, aunque sin la visibilidad que una vez la definió. En ese silencio, Elsa encontró algo que muchos no logran entender: la verdadera libertad no se encuentra en la fama ni en el reconocimiento. La libertad real, la paz interior, es aquella que se alcanza cuando uno se enfrenta a las partes más oscuras de su vida y las acepta. Elsa Aguirre, la mujer que había sido símbolo de belleza, poder y deseo, encontró su verdadera fuerza en el acto más silencioso de todos: sobrevivir y seguir adelante, sin la necesidad de hacer ruido ni de buscar la validación de los demás. Aunque su historia fue un testimonio de sufrimiento, también fue un recordatorio de que, a pesar de las heridas, la vida sigue, y que incluso en el dolor más profundo, hay un camino hacia la paz, hacia la aceptación de lo que es irremediable. Elsa Aguirre, con todos sus fantasmas y todos sus recuerdos, decidió vivir en su propio exilio, sin tratar de cumplir las expectativas de un mundo que ya no la entendía. Y esa fue la última lección que nos dejó, que a veces, la mayor victoria es aprender a vivir con lo que no podemos cambiar. Elsa Aguirre no regresó al cine, no hubo una redención pública ni un regreso triunfal. Su historia, marcada por las huellas invisibles del sufrimiento y la violencia emocional, no fue una de esas historias con finales felices que la sociedad esperaba ver. Elsa, la mujer que alguna vez fue símbolo de belleza y deseo, no necesitaba, ni quería, la validación que tanto se le ofreció en el pasado. A lo largo de los años, su vida se convirtió en un testimonio de lo que realmente cuesta el precio de la fama, de la belleza, de la gloria. Y lo que más impacta de su historia es que, a pesar de todo lo perdido, Elsa decidió sobrevivir. No con la misma fuerza de antes, ni con la misma luz, pero sobrevivió. En el fondo, su vida fue un camino hacia la aceptación. Aceptación de su pasado, de sus errores, de sus pérdidas y, quizás lo más importante, de la vida que ya no podía recuperar. Elsa entendió que el verdadero duelo no era por la fama perdida ni por la estrella que ya no brillaba. El verdadero duelo era por los años que se habían ido, por el amor que no pudo salvar, por el hijo que perdió, por las mentiras que construyeron su vida. Y sin embargo, el silencio se convirtió en su salvación. Elsa dejó de luchar por lo que ya no podía cambiar y comenzó a reconstruirse, no con lo que el mundo esperaba de ella, sino con lo que le quedaba dentro. Pero la pregunta que siempre quedó en el aire fue: ¿cuántas mujeres como Elsa Aguirre vivieron en el silencio, atrapadas en relaciones destructivas, marcadas por la violencia emocional, sin que el mundo las viera? Elsa no fue la única que sufrió detrás de la fachada de la fama. Pero su historia, al igual que las de muchas otras, pasó desapercibida. El mundo seguía celebrando la imagen, la perfección, el mito, mientras el dolor y la realidad de quienes estaban detrás de esos íconos quedaban ocultos. Elsa fue un reflejo de esa triste verdad: la belleza no salva, la fama no protege, el amor no siempre es lo que parece. Hoy, más de 70 años después de su debut en el cine, la figura de Elsa Aguirre sigue siendo un misterio. ¿Qué pasó con ella después de todo lo que vivió? ¿Qué hizo una mujer que lo tuvo todo y luego lo perdió todo? Su historia nunca fue contada con la misma intensidad que su belleza. Nunca hubo una película que narrara su caída, su sufrimiento, su lucha por encontrar una forma de seguir adelante. No hubo un homenaje público a la mujer que fue símbolo de una época dorada. Su historia quedó en silencio, pero ese silencio, esa retirada del ojo público, fue su manera de hacer justicia a su vida.
Elsa Aguirre nunca pidió perdón, nunca se arrepintió públicamente, pero eligió algo mucho más radical: vivir. El final de la historia de Elsa Aguirre no fue un regreso triunfal ni un aplauso final. Fue un proceso largo, lento, silencioso, en el que Elsa aceptó lo que ya no podía cambiar. Encontró su paz no en los reflectores, sino en la introspección, en el silencio, en los años que le quedaban por vivir. No fue fácil. El dolor de lo que perdió siempre estuvo presente, pero Elsa decidió que su historia no terminaría en derrota. Eligió vivir con lo que quedaba, con las cicatrices que había dejado su pasado. Y aunque el cine ya no la necesitaba, ella seguía siendo una mujer fuerte, una sobreviviente, que había enfrentado más de lo que muchos podrían soportar. Y en esa decisión, en esa paz interior, es donde encontramos la verdadera lección de su vida. No siempre se puede recuperar lo perdido, no siempre se puede volver a ser quien fuiste, pero lo que realmente importa es lo que haces con lo que te queda. Elsa Aguirre nunca volvió a ser la diosa del cine, pero se convirtió en algo mucho más importante, una mujer que, a pesar de todo, siguió adelante. En ese acto de seguir viviendo, Elsa Aguirre escribió la última página de su historia. Una historia de sobrevivencia, de aceptación, y de fuerza que no depende de la fama ni de los aplausos, sino de la capacidad de seguir adelante a pesar de todo lo perdido.